La fiesta democrática ya se vive en la ciudad del Tena, en donde los diferentes partidos políticos efectuaron las inscripciones de candidatos para asambleístas, luego que el proceso de inscripción llegó a la parte final. Ahora la contienda política inicia de forma oficial en la provincia de Napo, en donde los candidatos de Alianza País, Avanza, Creo, MPD, Pachacutic y Sociedad Patriótica buscarán un cupo a la Asamblea Nacional. Que es un derecho de los ciudadanos y así es lo que estamos procediendo a que todos participen de acuerdo con lo que la ley exige. De una forma discreta y con poca acogida de simpatizantes, se oficializó la candidatura a asambleístas de Mario Montes e Inés Chihuango por los partidos políticos de izquierda, MPD y Pachacutic. Los candidatos asambleístas dieron a conocer algunas de sus propuestas. La provincia de Napo pues quiere cambios, quiere legisladores que realmente vayan a legislar y no simplemente a ser levantamanos. Defender los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. La realidad fue distinta para el partido político Avanza, que con caravana incluida recorrió las calles de la ciudad de Tena, hasta llegar al Consejo Nacional Electoral de Napo e inscribir a sus candidatos para la contienda electoral. La República del Ecuador se ha financiado con el petróleo extraído de la Amazonía ecuatoriana y no puede ser justo que en el siglo XXI la Amazonía ecuatoriana sea el sector menos desarrollado de la República del Ecuador. Con propuestas claras fueron inscritos los candidatos asambleístas para los comicios electorales del 2013. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.